Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título 3 del Sistema de Educación. El capítulo 6 trata de las necesidades educativas específicas. Muchos niños y jóvenes tendrán necesidades educativas en algún momento de su educación, sin que esto suponga un mayor problema a lo largo de su vida. Pero para ello las instituciones y los profesionales de la educación deberán tener en cuenta estas necesidades y adaptar sus clases a las capacidades de sus alumnos. El artículo 47, Educación para las personas con discapacidad. Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. En los años 60-80 había una educación segregadora, donde se excluía a los alumnos diferentes. En los 60 a los 80 era integracionista. Alguien no encajaba y había que integrarlo. Y en los años 90 hasta la actualidad se ve una mayor inclusión donde todos los alumnos tienen las mismas características y no son diferenciados. Todos los alumnos deberán ser evaluados si requieren el caso para establecer sus necesidades educativas y las características de la educación que necesitan. Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción. Un claro ejemplo es la Guía de Trabajo para las Necesidades Educativas Especiales que oferta el Ministerio de Educación. Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a las personas con discapacidad se justifican únicamente para casos excepcionales. Un ejemplo de ello es la Fundación Tapori Paladines de la Felicidad, que es una organización no gubernamental. El artículo 48. Educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior. Las adaptaciones curriculares permiten que el currículo se adecúe a las necesidades educativas del estudiante, es decir, se adaptan a los componentes más importantes del currículo nacional, a las condiciones del caso específico del estudiante, en este caso de los niños y niñas con altas capacidades cognitivas o alto talento excepcional. Características metodológicas para la adaptación del currículo: respetar ritmos de aprendizaje, promover el aprendizaje significativo, plantear retos accesibles y superables, impulsar el interés por aprender de forma autónoma, plantear en el organismo de trabajo situaciones hipotéticas, aprender del error y asimilarlo, desarrollar la capacidad de transferir lo aprendido a otras áreas. Un claro ejemplo es Daniel, un niño ecuatoriano de 12 años que ha sido admitido en 12 universidades. Se graduará del programa de Bachillerato Internacional en la Academia Cotopaxi, que le brindó adaptaciones estratégicas para el desarrollo en su educación. Maite, de 11 años, en el 2019 empezó a estudiar el preuniversitario de medicina. El artículo 49, Educación artesanal, se ofrece a las personas adultas con escolaridad inconclusa que desean culminar la educación general básica y el bachillerato y además obtener formación artesanal. Los centros y unidades de formación artesanal serán dirigidos exclusivamente para adultos con escolaridad inconclusa o jóvenes desde los 15 años. También se cambiará la denominada de estas instituciones a Centros Educativos de Educación Básica. Los centros artesanales se crearon mediante un subsistema del Ministerio de Educación dependiendo de un sistema tripartito que lo conforman el Ministerio de Educación, la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio de Relaciones Laborales. Artículo 50. Educación para personas con escolaridad inconclusa. El Estado garantizará el acceso universal a la educación e impulsará políticas y programas especiales. Uno de los recursos utilizados por el Ministerio de Educación fue el documento Educación Extraordinaria para Personas con Escolaridad Inconclusa. Este documento presenta las adaptaciones curriculares destinadas a personas jóvenes y adultas en situación de escolaridad inconclusa para el nivel de bachillerato subnivel de básica superior de la educación general básica. Los fundamentos teóricos y conceptuales de aquí se desarrollan y se sustentan en la educación de la población de 15 años a más que no tuvo oportunidad de cursar la educación escolarizada a la edad establecida, desde la educación general básica hasta el bachillerato. Artículo 51. Educación en situaciones excepcionales.
Se trata de la movilidad humana, refugiados y desplazados, violencia sexual, física y psicológica, explotación laboral y económica, trata y tráfico de personas, mendicidad, indocumentación, ser menor infractor o persona privada de la libertad, ser hijo de migrantes con necesidades de protección, ser hijos de personas privadas de la libertad, ser menores en condición de embarazo, adicción o discapacidad. Uno de los logros es que los privados de la libertad puedan ingresar a la educación superior. Además, para los niños que trabajan en las calles, el Centro de Muchacho Trabajador les brinda una acogida para culminar sus estudios, además que realizan trabajos manuales para un ingreso extra. El programa Aulas Hospitalarias inició en 2006, donde niños que no puedan asistir a un establecimiento educativo no retrasen su educación y puedan tener un acompañamiento docente, ya sea en el hospital o en su propio domicilio. Para las adolescentes embarazadas existe un protocolo de maternidad y paternidad para que no afecte su educación. Artículo 52. Del reconocimiento de estudios en el exterior. Se deberá presentar en las direcciones distritales un expediente académico original y documentos de identificación del estudiante. Además, se tomará una prueba de ubicación para ver si los conocimientos están acordes al nivel educativo. En otro punto tenemos el artículo 53, que nos habla sobre los tipos de instituciones. Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean estas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. En nuestro país podemos presenciar que contamos con varias instituciones educativas, como por ejemplo las escuelas públicas, las instituciones del milenio, instituciones de educación especializada, instituciones particulares y fiscomisionales. Estas tienen una misma finalidad, que es impartir educación. En los últimos 5 años, Ecuador ha mejorado el subíndice de educación respecto de la región. Pasó de estar de 0,013 puntos arriba del promedio regional a estar a 0,033 puntos arriba del mismo. Respecto de los países vecinos, como es Colombia y Perú, Ecuador comenzó en el 2008 con valores más bajos que en su subíndice de educación. Sin embargo, para el año 2017, Ecuador se situó por encima de Colombia y Perú. Artículo 54. Instituciones educativas públicas. Las instituciones educativas públicas son fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por estas instituciones es gratuita, por lo tanto, no tiene costo para los beneficiarios. Su educación es laica y gratuita para el beneficiario. Según la Constitución de la República del Ecuador, vigente en el 2008, el Estado garantizará la gratuidad de la educación en todos los niveles. También en el mismo cuerpo legal pone de manifiesto que una parte de los ingresos de las arcas fiscales debe destinarse para la inversión en educación. En el Ecuador tenemos un 76,6% que son instituciones públicas. El artículo 55. Instituciones educativas fiscomisionales. Estas son de carácter religioso o laica, de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación gratuita y de calidad. Un ejemplo. Existe una parte de la historia que no se contempla en la Carta Magna vigente que inició en los problemas limítrofes del país, donde las comunidades religiosas apoyaron al Estado y a la educación y fundaron escuelas y colegios. Es lo que ahora se denomina educación fiscomisional, es decir, estas instituciones son con esa categoría, reciben apoyo del Estado, pero también se autosolventan con apoyo de padres de familia con el cobro de pensiones. En el Ecuador tenemos un 3,9% que son instituciones fiscomisionales. Artículo 56. Instituciones educativas particulares. Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas de conformidad
con la ley y los reglamentos que para el efecto dicte a la Autoridad Educativa Nacional. El Estado controlará el cobro de pensiones y matrículas. Además, determina el artículo 58 que estas instituciones educativas tienen varias obligaciones con los usuarios de su servicio. Tenemos un 19,65% que son instituciones privadas. El artículo 57 nos habla sobre los derechos de las instituciones educativas particulares. Son derechos de las instituciones educativas particulares cobrar las pensiones, matrículas, organizarse de acuerdo con sus estatutos y reglamentos. Artículo 58. Deberes y obligaciones de las instituciones educativas particulares. Consiste en apoyar y proteger a las y los estudiantes u otras personas integrantes de la institución que hayan sido víctimas de abusos o delitos que atenten contra su integridad física, psicológica o sexual. Por ejemplo, en una institución educativa particular se han reportado casos de violencia sexual a niños y niñas de 5 a 10 años de edad, de tal forma que todos ellos dieron aviso a sus padres y con mucha desesperación de saber por la situación que están pasando sus hijos e hijas, se organizaron entre todos los padres de familia de dicha institución y acudieron al bar con el señor rector y las demás autoridades para denunciar a todos aquellos profesores que están abusando de los niños y niñas. Por suerte se logró delatar a tiempo. Artículo 59. Cursos de refuerzo de la enseñanza. Todas las instituciones educativas públicas, privadas, municipales y fiscomisionales implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza en educación básica y bachillerato, con carácter gratuito para que todos los estudiantes refuercen más su conocimiento, aparte de lo ya aprendido, y así no tengan mucha dificultad a futuro en algunas asignaturas que les parezca difícil dominar. Ejemplos: curso de informática, curso de matemática y curso de lectura dinámica. Artículo 60. Instituciones educativas binacionales. Las instituciones educativas binacionales son instituciones educativas particulares que mediante un acuerdo, convenio u otra figura legal suscrita entre ellas y el Estado con que se hayan vinculados, obtienen la facultad de brindar una educación binacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, como por ejemplo, en el mes de agosto del 2018, con el aval del Ministerio de Educación de Ecuador, la Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España firmaron un convenio de colaboración por el cual desde el año lectivo 2008-2009 la Unidad Educativa América Latina se integra a la Red Iberoamérica de Colegios Españoles en el Exterior como Colegio Ecuatoriano Español América Latina. Artículo 61. Aporte de fondos. Las empresas y corporaciones podrán destinar fondos para el establecimiento o funcionamiento de instituciones educativas, siempre y cuando esté bajo la regulación de la Autoridad Educativa Nacional, como por ejemplo, los fondos de reserva IES. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES es recaudador del Fondo de Reserva de los empleados, obreros y servidores públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio, que prestan servicio por más de un año para un mismo empleador, de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. De acuerdo con la nueva ley, para el pago mensual del Fondo de Reserva y el régimen solidario de cesantía por parte del Estado, publicada en el Registro Oficial número 644 de 29 de julio del 2009, se establece la nueva modalidad para el pago del Fondo de Reserva. Artículo 62. Obligación de los empleadores. Es obligación de los empleadores de los centros permanentes de trabajo ubicados a más de 2 kilómetros de distancia de los centros poblados, siempre que la demanda escolar sea de por lo menos 20 niños, niñas y o adolescentes, establecer y financiar instituciones educativas en beneficio de los hijos de las y los trabajadores, como por ejemplo, un nuevo modelo de gestión educativa. ¿Por qué un nuevo modelo de gestión educativa? Procura incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y articulación de las entidades públicas, priorizando temas estructurales de interés nacional, tales como la educación. Para lograrlo, el nuevo modelo implica la ejecución de procesos de reestructuración institucional, la
desconcentración hacia niveles de gestión territorial, el fortalecimiento de los servicios a favor de la ciudadanía y una nueva práctica de realización del servicio público. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.